Hola y bienvenidos a nuestro estudio en el libro de Amós. En el Antiguo Testamento estamos siguiendo donde lo dejamos la vez pasada. Y hoy vamos a ver que el pecado nos separa de Dios. También el pecado trae consecuencias. Y en fin, el pecado destruye cada vez. Ese es el propósito de Satanás. Vino para destruir, eso es su plan, eso es lo que quiere hacer. Y si nosotros seguimos en el pecado, también va a haber consecuencias. Si no arrepentimos de nuestro pecado, vamos a enfrentar la destrucción. Y eso es lo que vamos a ver en el texto de hoy. Y es interesante, aunque el libro de Amós fue escrito hace casi 3,000 años, 2,700 años, más o menos, y vamos a ver que el pecado no ha cambiado mucho. Sigue destruyendo vidas y los mismos pecados no son nuevos, son los mismos que Satanás usa. Entonces, ¿recuerdas la vez pasada? Vimos en versículo 2 que dijo, Jehová rugirá desde Sión. Y vimos esto como un león rugiendo, y es porque quiere llamar nuestra atención. Y lo que Dios tenía que decir, y seguimos en versículo 3 de capítulo 1. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque trillaren a Galad con trillos de hierro. Esta frase que dice, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto, es un dicho, podemos decir. Dios está hablando, en este caso, a la nación de Damasco, o a la gente de Damasco. Y seguimos leyendo en capítulo 1 y 2, vamos a ver esta frase por 3 pecados y por el cuarto. Vamos a ver esta frase 8 veces, porque en el texto de hoy Dios va a hablar o confrontar 8 diferentes grupos de personas, y comenzando con Damasco. Esta frase no quiere decir que ya pecaste 3 veces y con el cuarto ya pasaste. Eso no es la idea. Más bien la idea aquí es una expresión, un dicho en este tiempo que significa ustedes están llenos de pecado y siguen en tu pecado. Ellos estuvieron abundando en el pecado. Vimos en otro estudio que en la oración de Pablo nosotros debemos de abundar en el amor unos por otros y el amor para con Dios. Pero no fue el caso con esas personas. Ellos abundaron en sus pecados, siguieron en su pecado. Y por eso Dios está llamando la atención. Y en versículo 3 a 5 habla a Damasco. Y el pecado de ellos es que ellos habían atacado en una forma muy brutal la gente de Gilead. Gilead era parte de Israel, el pueblo de Dios. Entonces ellos habían atacado el pueblo de Dios. Y seguimos, no voy a leer cada ejemplo, pero si estás tomando apuntes o nada más sigue conmigo en la Biblia. En versículo 3 a 5 Dios habla a Damasco. En versículo 6 a 8 Dios habla a Gaza. Y el pecado de Gaza es que tomaran prisioneros y los vendieran como esclavos a otras personas. Entonces no nada más atacaran la gente, los llevaran como prisioneros, sino también después vendieran los mismos esclavos para una ganancia para ellos mismos. En versículo 9 a 10, Dios habla a Tiro y dice lo mismo. Tomando en cuenta, no estoy leyendo, pero cada vez dice por 3 pecados y por el cuarto. En cada una de esas situaciones ellos abundaron en el pecado. En el caso de Tiro, su pecado es que no honraron su pacto. No guardaban su propia palabra. Dijeron una cosa, hicieron otra cosa. En versículo 11 habla con Edom. Y su pecado es que ellos habían atacado sus propios hermanos, su propia sangre con espadas. Ellos eran muy violentos.
Y luego, en versículo 13, Dios habla con la gente de Amón. Y voy a leer versículo 13, es bastante fuerte. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para hinchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galad que estaban encintas. Eso quiere decir que ellos mataron los bebés antes que nacieran. Podemos ver eso hoy en día también, que sigue este pecado. Y luego seguimos en capítulo 2. En capítulo 2, versículo 1, Dios habla a Moab. Y el pecado de Moab es que habían quemado los huesos del rey. Entonces no nada más mataron al rey, sino también quemaron a sus huesos. Entonces esas naciones eran enemigos de Israel y iban a enfrentar un castigo de Dios, el juicio de Dios, porque continuaron en sus pecados de violencia, sus pecados de codicia, sus pecados de mentiras, sus pecados de homicidios, sus pecados de matando a los bebés antes que nacieran, y sus pecados de menospreciando la autoridad. Entonces, viendo esos pecados, podemos ver el mundo hoy en día y no vemos mucha diferencia, tristemente. Y quizás en este momento Israel, el pueblo de Dios, estaban escuchando a Amós diciendo, sí, mi enemigo está mal, es horrible, diles que tan mal están, predícalo, hermano, como decimos hoy. Pero como dijo mi pastor antes, que es muy fácil reconocer mis pecados en la vida de otras personas. O dijo, mis pecados se ve horrible en otras personas. ¿Y qué quiere decir con eso? Es que podemos reconocer los pecados en otras personas muchas veces porque son nuestros pecados también. Hacemos lo mismo, pero queremos llamar la atención a la otra persona en lugar de reconocer nuestro propio pecado y nuestra necesidad para arrepentimiento. Entonces, esos eran los enemigos de Israel, iban a enfrentar el juicio de Dios, y Amós estaba profetizando. A lo mejor Israel diciendo, sí, es cierto, Amós, tienes razón, ellos están bien malos. Pero seguimos leyendo, en versículo 4 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Entonces vemos aquí Judá, parte del pueblo de Dios, recibieron el mismo regaño que los enemigos de Israel, por 3 pecados y por el cuarto. Porque ellos también eran llenos de pecado. Ellos también siguieron en el pecado. Y en el caso de ellos, acabamos de leer, versículo 4, ellos menospreciaron la ley de Dios. La ley de Dios es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad. Entonces podemos concluir que menospreciaron la verdad. Y como menospreciaron la verdad y la palabra de Dios, no obedecieron la palabra de Dios. Y dice que estaban llevados por las mentiras, siguieron las mentiras. Bueno, eso tiene sentido, porque si uno rechaza la verdad, van a seguir la mentira, que es lo opuesto de la verdad. En Juan, Jesús nos dijo que Satanás es el padre de toda mentira. Entonces, siguiendo la mentira, ellos estuvieron siguiendo a Satanás, porque rechazaron la verdad que es la palabra de Dios. Ellos estuvieron engañados por el pecado y creyeron la mentira. Y luego seguimos en versículo 6,
Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque vendieren por dinero al justo, y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos, y traseren, lo dije mal, perdón, el camino, cambiaron el camino de los humildes, y el hijo de su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. En estos versículos vemos que Israel vendieron los pobres para que ellos pudieran hacer una ganancia. Hoy tenemos un nombre por eso, se llama tráfico humano. Vendieron personas por una ganancia. Y ellos no les importaban los pobres. Ellos estaban cuidando a ellos mismos, ellos interesados nada más en ellos mismos, su placer, su comodidad. Y vemos aquí también eran muy perversos sexualmente. El mismo padre e hijo entrando para estar con la misma mujer. Perversión sexual. Entonces aquí vemos que Dios estaba llamando la atención no nada más a los enemigos de Israel, sino a Israel y a Judá también. Y eso tiene sentido, porque en Romanos 3:23 nos dice que todos han pecado y son destituidos de la gloria de Dios. Ahora, quizás estás pensando, bueno, ¿por qué se portaron así? ¿Por qué decidieron seguir el pecado? Quizás han tenido mala experiencia con Dios. Quizás Dios los han tratado mal y provocaron a no seguirle, a regresar a su pecado. Pues sabemos, eso no es cierto, no puede ser. Dios no es malo para con nosotros, lo contrario, Dios es bueno para con nosotros. Y lo vemos en versículo 9, dice, Dios está hablando aquí, Dios dijo, yo destruí delante de ellos el amorreo. Y está hablando de sus enemigos. Dios destruyó el enemigo de Israel cuando Israel no pudo destruirlo, no tenía las fuerzas suficientes para destruir sus enemigos. Entonces Dios entró para proteger a su pueblo. Y dice en versículo 10, y a vosotros os hice subir a la tierra de Egipto. Aquí vemos que Dios entregó a Israel de la esclavitud en Egipto. Ellos estuvieron viviendo bajo la esclavitud con Faraón, pero Dios los libró de eso para soltarlos, para que puedan ser libres. Y seguimos en versículo 10, dice, y os conduje por el desierto 40 años, para que entréis en posesión de la tierra del amorreo. Dios había guiado a Israel por el desierto por 40 años. Él estuvo con ellos todo ese tiempo. Él estuvo protegiéndolos de ese tiempo. Y Él estuvo proviendo todas sus necesidades en el desierto por 40 años con el propósito para llevarlos a la tierra prometida. Algo que Dios había preparado por su pueblo. Entonces Dios había sido bueno con ellos. En versículo 11 dice, y levanté de vuestros ojos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazarenos o nazareos. Dios les había dado profetas para que puedan ser instruidos y aprender de la palabra de Dios. Entonces Dios los ha bendecido grandemente con su bondad, con su gracia, con su amor. Sin embargo, ellos escogieron el camino del pecado y siguieron en este camino. ¿Por qué es esto? ¿Por qué crees que después de tanto que Dios había hecho por ellos, ellos escogieron el pecado? Bueno, tenemos que cuidar aquí. Mejor preguntamos la pregunta para nosotros mismos. Dios ha sido tan bueno con nosotros. ¿Por qué decidimos a veces a dejarlo a un lado y seguir el camino equivocado? ¿Por qué regresamos al pecado? ¿O por qué simplemente decidimos estar lejos de Él? Sabiendo que Él está ahí si lo necesito, pero mientras voy a vivir mi vida como quiero.
Así es nuestra actitud a veces. ¿Pero por qué? Pues porque ellos, igual nosotros, si decidimos a vivir nuestra vida para agradar a nosotros mismos, eso es la consecuencia o lo que resulta. En lugar de decidir de vivir nuestra vida agradando a Dios. Eso es el mejor camino. Eso es lo mejor. Eso es lo que queremos hacer. Pero ellos habían olvidado la bondad de Dios. Habían olvidado todo lo que Dios había hecho para ellos en el desierto y en su pasado. Y qué tan fácil, tristemente, y qué tan rápido nosotros olvidamos la bondad de Dios en nuestra vida. Sí, clamamos a Dios en una crisis. Clamamos a Dios, regresamos a la oración en medio de la tormenta. Dios, ayúdame por favor, no puedo con esto. Y regresamos a Dios cuando estamos en problemas muy fuertes. Pero después de la crisis, después de la tormenta, cuando el problema se calma, muchas veces regresamos a la vida normal, entre comillas, la vida de antes. No siguiendo a Dios, no estando cerca de Dios, no está honrando a Dios. Quiero exhortarles, iglesia, no permites que eso suceda. Sí, clamas a Dios. Él quiere que clamamos a Él, pero no nada más en los problemas. Y aún cuando estás clamando a Dios en los problemas, bien, pero quédate con Dios después que pasan los problemas. Eso es el propósito, eso es lo que Él quiere, a tener comunión con nosotros, diario, no nada más en medio de crisis, no nada más cuando ya no podemos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, quizás Dios me pueda ayudar. Eso no es la idea. Necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. Es por nuestro bienestar, es por nuestro propio beneficio. Y también es el deseo de Dios para nosotros. Entonces no permites que nada más clames a Dios cuando te metes en problemas, sino disfruta la comunión con Dios todos los días. Tristemente, en el caso del texto de hoy, ellos no escogieron a Dios. Dice en versículo 12, ellos dijeron a los profetas, no profeticéis, no queremos escuchar, no queremos la palabra de Dios. No nada más olvidaron la bondad de Dios, sino también no quisieron escuchar la palabra de Dios. No quisieron escuchar la verdad, sino rechazaron la palabra de Dios. No nos habla, dijeron a los profetas. Estuvieron muy ocupados en su propio pecado. Yo creo que estuvieron cómodos siendo separados de Dios. Estuvieron cómodos siendo lejos de Dios. Eso es algo muy triste y también es algo muy peligroso. No queremos llegar a este punto donde estamos cómodos estando lejos de Dios. Y yo tengo que preguntar, en este tiempo con las iglesias cerradas en todo el país, y no nada más este país, en muchos países, ¿cuántas personas que le llaman ellos mismos cristiano? Yo soy cristiano. ¿Cuántos son cómodos estando sin iglesia? ¿Cuántos están bien lejos de Dios? Todo este tiempo que la iglesia ha estado cerrado no les ha impactado. No es una gran cosa. Nunca fueron a la iglesia muy enseguida. No van a la iglesia. Y cuando se abren las iglesias otra vez, quizás voy a hacer o voy a ir. O quizás no, depende de lo que tengo que hacer. No es una prioridad. Espero que eso no es el caso contigo. Es mi oración que este tiempo que la iglesia ha sido cerrado es un tiempo para despertar nuestra necesidad para adorar a Dios junto como familia, con nuestros hermanos y hermanas. Despertar nuestra necesidad para estar en comunión unos con otros, animando unos a otros en la palabra de Dios.
Despertar nuestra necesidad de estar recibiendo la palabra de Dios. Oh, yo doy gracias a Dios por este medio que tenemos, la tecnología, que podemos seguir estudiando juntos, pero no es lo mismo. Y aunque la tecnología es buena, es mejor en persona. Y yo espero que este tiempo despierte en nosotros el deseo para estar orando juntos y el deseo para participar y recibir la Santa Cena juntos como un cuerpo en la iglesia. Y espero que todo ese tiempo no ha sido, no es una gran cosa. Uno de esos días se van a abrir las puertas y a lo mejor voy otra vez a la iglesia. Espero que eso no es el caso. Pero temo por la actitud de algunas personas que están bien estando lejos de Dios, porque podemos verlo aquí en el texto, pero no salió bien por ellos. Eso es la advertencia. Eso es la aplicación. Porque como dije en el principio, el pecado tiene consecuencias. Y estando lejos de Dios tiene consecuencias. Y no son a nuestro favor. No son por nuestro bienestar cuando estamos lejos de Dios. Y recuerda, si te encuentras lejos de Dios, no es porque Dios movió, es porque tú moviste. Dios está allí esperando que regresamos a la comunión con Él. Entonces ellos rechazaron la palabra, rechazaron los profetas, y dice en versículo 13, Dios dijo a ellos, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como sea piedra el carro lleno de cavillas. Lo que Dios está diciendo aquí a Israel es que Israel ya son una carga para mí, una carga pesada. Oh, no queremos escuchar eso de Dios. No queremos que nuestra vida sea una carga para Él. Queremos ser de bendición a Dios. Queremos honrar a Dios con nuestra vida. Pero como ellos habían rechazado la palabra, olvidado la bondad de Dios, ya son una carga. Dice en versículo 14, y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza. Ellos perdieron su fuerza, ya son débiles. Y dice en versículo 15, el que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies. Entonces ya no pueden tener libertad, son esclavos, no pueden escapar. Y dice en versículo 16, el esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Aún el valiente va a ser vencido. ¿Por qué? Porque rechazaron la palabra de Dios, estuvieron contentos estando lejos de Dios. Eso es malo, eso es triste. No queremos estar en esta posición. No podemos identificar con este grupo, esas personas en Amos 2, 1 y 2. Pero hay buenas noticias. Y las buenas noticias es que no tiene que ser así. Y si nosotros recibimos la palabra de Dios, si nosotros arrepentimos de nuestros pecados, y si nosotros decidimos a seguir a Dios, no nada más en el crisis, sino todos los días de nuestra vida, hay esperanza, hay un futuro, hay promesas. Una de esas promesas es en 1 de Juan 1:9. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es la bondad de Dios. Eso es la gracia de Dios. Eso es un Dios que nos perdona. Eso es un Dios que nos ama, un Dios que nos ha bendecido por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, no rechaces esta verdad. No llegues al punto que estás cómodo estando lejos de Dios, olvidando su bondad para contigo, sino recibe su regalo de vida. Disfruta sus bendiciones que Él te ha dado, las bendiciones que Él te ha dado, y experimenta la fuerza y la victoria mientras sigues a Él todos los días.
Que Dios te bendiga grandemente. Yo sé que lo hará y la clave es estar pegado con Él todos los días. Hasta la próxima vez. Nos vemos.